Hola, bendiciones mis amados, bienvenidos una vez más a este servicio online. Espero que le bendiga, que le edifique y que le consolide la presencia del Señor. Gracias por estar allí muy pendiente, por prestarnos sus pantallas para recibir este mensaje. Le pido pues a usted que está allí pendiente, en su familia, en su hogar, que pueda convocar al resto de los que componen su familia, los que con usted comparte, con los que con usted viven allí, a fin de que la palabra pues sea de edificación para todos los que allí están, y cuando propongan pues en su corazón aplicar lo que están recibiendo en enseñanza, todos sepan a un mismo tenor de lo que están haciendo, de manera tal que surta mayor beneficio, mayor resultado, mayor producto lo que todos están haciendo, porque todos entienden, todos han recibido la misma enseñanza. Así igualmente, si alguno está fuera de su hogar, si alguno usted conoce y sabe que necesita también de esta palabra, puede compartir este mensaje. No solamente se quede usted con él, sino que la virtud o la grandeza de recibir esta enseñanza es que cuando nosotros recibimos esta enseñanza, pues no nos quedamos con ella, sino que sabemos que nos bendice, sabemos que nos beneficia, sabemos que nos edifica, sabemos que somos instruidos en ella cuando lo compartimos con los demás, y de esa manera lo estamos poniendo por obra lo que estamos recibiendo. Así igualmente, si usted no se ha suscrito a nuestro canal o alguien requiere pues de ser suscrito al canal, yo le ruego que se suscriba, que comparta también este mensaje, que esté atento allí para recibir las notificaciones de todo lo que nosotros hacemos acá en la iglesia y de todo lo que comunicamos a través de las redes sociales. Agradecido de usted por toda la ayuda, por todo el apoyo que usted nos ha estado dando. Iniciamos todas nuestras actividades como debe ser, impartiendo la palabra primeramente, orando y compartiendo con nuestros hermanos todas aquellas cosas que nosotros tenemos a bien, pues nos ha puesto el Señor en el corazón para compartir con nuestros hermanos. Es esa la razón por la cual nosotros pues iniciamos con nuestro banco de alimentos, ayudando a aquella gente que más necesita, aquella gente que por alguna razón pues no tiene para sustentarse del día a día, y nosotros pues con lo que tenemos también damos a la gente. Así que si usted también pues tiene a bien ayudarnos, apoyarnos en todas las actividades que nosotros hacemos, no solamente con su ofrenda, con su diezmo, sino con cualquier otra cosa que usted pueda aportar también para la iglesia, bienvenido sea. Allí donde usted está recibiendo también ese mensaje, puede dejarnos saber su necesidad de oración, puede también hacer alguna observación, puede comentar si este mensaje le bendice. Usted déjenos allí pues ese comentario, que eso nos va a ayudar también a nosotros a seguir adelante, a tomar en cuenta todas las observaciones. A mis hermanos, mis hijos que están fuera del país también, que nos ven a través de este medio online, gracias a Dios también damos por ellos y por su vida. Así pues ruego también le edifique, a la vez de repetirle lo mismo, de compartir también este mensaje y de suscribirse, pues de seguirnos, seguros también de que vamos a recibir todas bendiciones, no solamente de ellos para nosotros, sino de nosotros para ellos. Así pues, estoy seguro de que el Señor nos va a bendecir y nos va a edificar grandemente. Vamos a poner esto en las manos del Señor y sea Él entronado acá en este lugar, tomando el control, primeramente pidiéndole al Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que sea Él despertando nuestros oídos, que sea hoy sobre todo abriendo nuestros ojos para mirar aquellas cosas que aún nosotros no hemos podido ver, que nos edifique en la iglesia. Padre, yo te ruego pues que seas tú tomando el control, que seas tú apartando todo aquello que nos estorba, aquellos impedimentos, que nos des la fuerza suficiente para seguir adelante, y que a pesar de las circunstancias que se repiten un día tras otro día, tú vienes a nosotros con fortaleza, con tu gozo, con el Espíritu que hace resplandecer nuestro rostro, porque eso que manifestamos es porque existe, vive, habita en nuestro corazón. Y tenemos claro, Señor, que lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que nosotros hablamos y lo que nosotros hacemos. Por tanto, lo que sale de nuestro corazón es lo que creemos, y eso es lo que hacemos. No obstante a eso, pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu voluntad, que venga tu reino, tu gobierno, tu autoridad, se establezca sobre esta tierra, Señor, que a ninguno le falte nada, que el pan diario de cada día lo tengan, desde el más anciano hasta el más pequeño de los nietos tuyos, de los hijos tuyos, Señor, a fin de que todo sea ordenado, todo sea puesto en tus manos, y así seamos todos nosotros
sustentado. Mira, Señor, que reconocemos delante de ti que no hemos vivido conforme a tus mandamientos, Señor, porque a veces nosotros nos desviamos y en nuestra carne respondemos a nuestras emociones y nuestros sentimientos. Fortalécenos, pues, en tu espíritu y danos el perdón que nosotros necesitamos, enseñándonos a la vez a perdonar, porque solo sabemos que nosotros no lo podemos hacer. Lo hemos intentado, Señor, pero simple y llanamente a veces lo decimos de boca, mas no de corazón. Y queremos que nuestro corazón quede libre, que nuestro corazón pueda ser soportado, sustentado por tu Santo Espíritu y fortalecido por la unción que viene de ti, que tu gloria sea manifestada en nosotros para que todo el pueblo reciba bendición. Edifica hoy a este país, ábrenos el entendimiento y ayúdanos, Señor, a hacer lo correcto, a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos, a fin de que tu reino se establezca sobre todo en este país. Todo aquello que sea adverso a ti sea disipado, toda brujería, hechicería, santería y todas aquellas cosas sean apartadas, sean quitadas, Señor. Ordena a tu pueblo, porque ciertamente muchos en ignorancia han practicado cosas que no son tuyas. Así pues, Señor, nosotros no pretendemos ser los sabios o los justos que venimos delante de ti, porque aún nosotros necesitamos también de corrección. Yo te ruego, pues, hoy, escuches este clamor, que esté atento a tu oído y pronta sea tu respuesta para que tu país se vuelva a levantar, buscándote a ti, que se vuelva a ti, que mire, Señor, a los horizontes o hacia arriba, hacia el cielo, buscando de ti, de tu palabra y de tu santa presencia, en la certeza que solo tú eres el que tiene la salvación. En el nombre de Jesús, yo te doy gloria, yo te bendigo, Señor. Te doy la alabanza y te doy la adoración, porque tuyo es el poder del reino con los siglos de los siglos. Allí donde está, levante su mano y repita conmigo. El cielo y la tierra tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Todo lo que nosotros conocemos o todo lo que nos rodea, las circunstancias, le hemos dado forma porque Dios nos dio un sentido, el sentido de la vista, que nos permite captar y darle forma, color a todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando nuestros ojos son fijados sobre una imagen y sobre todas aquellas cosas que nosotros vemos, conocemos, inmediatamente ese órgano envía una señal a nuestro cerebro y él crea una imagen. Por lo tanto, todo lo que nosotros conocemos, lo conocemos porque nosotros lo podemos ver. Eso ya estaba hecho y el ojo lo único que hace es certificar, comprobar que eso realmente está allí. En el caso de las personas que son ciegas, sobre todo aquellos que no ven, nacieron ciegos de nacimiento, no ven nada por completo, ellos sustituyen ese sentido por el sentido del tacto y el sentido del oído. Los dos se combinan y de alguna manera lo sorprendente de nuestro organismo, del ser humano como tal, le da orden al cerebro para que se adapte, para que neuralmente pueda hacer esa plasticidad que tiene para hacer que otros sentidos y otros miembros de nuestro cuerpo asuman la responsabilidad, el compromiso del sentido del cual carecemos. Así es como un ciego entonces usa el sonido y su tacto, sus manos sobre todo, para darle forma, porque el cerebro no pierde la condición de dar forma a las cosas. A eso se le llama imaginación. El hombre le ha dado por llamar las cosas y nombrarlas, y a eso se le llama imaginación. Por lo cual, la imaginación sigue funcionando en cualquier persona,
ya sea que él pueda ver o no. En los Países Bajos, la Academia Americana de Ciencias, o Scientific American, se llama la academia, se hizo un estudio y trabajaron sobre personas básicamente que habían nacido ciegos. Pero ellos eran capaces, del estudio que se hizo, o las pruebas que se hicieron, ellos eran capaces de dar forma e inclusive algunos hasta determinar el color de lo que eran aquellas cosas que podían estar a su alrededor. Y uno de ellos inclusive agregó algo dentro del estudio que se realizaba. Y decía que lamentablemente nosotros no entendíamos que teníamos la capacidad de poder llevar a cabo lo que nosotros imaginábamos. Porque si bien es cierto que ellos lo podían determinar con el sonido y con el tacto, todas las cosas que ellos estaban determinados y estaban siendo estudiadas en ese momento ya habían sido creadas. Y de alguna manera, eso que ellos trataban de darle forma con el oído y con su tacto, a alguien se le habían ocurrido antes y se habían formado antes en su mente y tuvo la capacidad de poder llevarlas a cabo, de ejecutarlas y manifestarlas. Por lo cual, asumimos entonces, y una de las conclusiones también de que llegó este estudio, es que todas las cosas que existen, en líneas generales, si lo hablamos desde el punto de vista espiritual e imaginativo, son cosas pasadas, son cosas que estuvieron hechas antes y que luego fueron traídas aquí. Por lo cual, cuando el hombre está dándole forma a alguna cosa, a algo que está ocurriendo, ya eso ha tenido una razón de ser, ha sido creado previamente. Así que no necesitaba justamente del sentido de la visión para poder crear, para saber que hay algo más, para saber que se puede de alguna forma llegar a crear cosas que aún los ojos no han visto. Pues lo que llegan a ver nuestros ojos ya había sido creado. Y eso es lo que ocurre con el Señor. Por ejemplo, cuando un arquitecto diseña y hace algo, aunque él está basado en cosas que ya existen, cuando le da forma a aquello que luego es plasmado en planos, en dibujos o en cualquier otra, en unas maquetas o cualquier otra herramienta que utilice, él primero le dio forma a todas esas cosas en su mente, en su imaginación. Él le dio rienda suelta a eso y creyó, adaptó y vio cómo era la funcionabilidad de aquello que estaba diseñando, cómo era mejor aceptable a la vista y cómo era más perceptible inclusive al tacto o a cualquier otro sentido, que es lo que tenemos nosotros para hacer que la persona se sienta agradada, se sienta a gusto, se sienta en unas condiciones en las cuales su cuerpo o su ser como tal siente que eso es lo que desea. Por esa razón, cuando nos referimos a la Biblia, y Pablo escribe del Señor, dice, lo llama que es el arquitecto del universo, el arquitecto de la vida, el arquitecto de todo lo que nosotros vemos y tenemos, porque Él es el que hace esas cosas y Él las puso en nosotros, a lo que el hombre llama imaginación. Nosotros lo conocemos como espíritu y viene a nosotros usando justamente eso para mostrarnos que hay cosas que aún los ojos no han visto, que no han subido al corazón de los hombres, no han sido todavía percibidas, pero que están guardadas allí y no cesará de hacer tal cosa. ¿Por qué hablo esto? Porque nosotros usamos nuestros ojos solamente para ver lo que ya está creado. Ojos para ver, pero deberíamos usar nuestros ojos para ver lo que no está creado, poderle dar forma,
Los ojos nos deberían ayudar a formar aquello que de alguna forma nos imaginamos y llegamos a creer. Así es como se edifica la familia, así es como se edifican las empresas, así es como se edifica cualquier herramienta que nosotros necesitamos, o también se generan hasta circunstancias que nosotros no podemos ver. Así, tenemos que darle nosotros la importancia a lo que no se ve, más que a lo que hoy nosotros podemos ver. Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, él escribe en esa obra y dice que lo esencial es lo que no se ve, pues lo que no se ve fue lo que le dio forma a lo que se ve. Pero nosotros somos duros y somos reacios cuando nos envolvemos en nuestra racionalidad para no aceptar que hay soluciones, que hay cosas que somos llamados nosotros a hacer, que hay situaciones, circunstancias que nos son favorables a nosotros a pesar de las adversidades que podemos estar viviendo, y que si nosotros nos abocamos a descubrirlas, a buscarlas en oración, a pedírselas a Dios, las vamos a encontrar y las vamos a llevar a cabo. Y no estar sujeto a lo que otro ya logró y depender de eso, sabiendo que nosotros podemos hacer muchas otras cosas nuevas. Y que cuando lo estamos intentando, algunos nos van a llamar locos. Pero en nuestra racionalidad, en nuestra lógica que no cabe dentro de Dios, nosotros pretendemos regirnos por normas, reglas, aún aquellas que el hombre estableció como racionales y lógicas. Pero déjeme decirle algo. Por ejemplo, el hombre nunca supo o no sabía que la ley de la gravedad existía, como muchas otras cosas. Luego, cuando se determinó cuando Isaac Newton la descubre, entonces nosotros llegamos a saber lo que era, cómo funcionaba y todo lo que estaba allí, porque ella existe a pesar de que nosotros la desconocemos. El que nosotros no la hayamos visto no significa que no exista. El que tú no hayas visto una oportunidad no significa que no exista. El que no hayas visto una salida no significa que no exista. Ella seguramente está allí esperando por nosotros, pero aún no la podemos ver. Eso es lo que nos limita a nosotros. La incredulidad, la falta de fe en Dios, en Jesús, nosotros lo llamamos fe. Es aquella capacidad que nosotros podemos tener de creer que podemos hacer algo, podemos ejecutar algo que puede ocurrir, a pesar de que todavía no la hemos visto. Y entonces, cuando reconocemos que ella existe, nosotros nos abocamos a hacer eso, que aunque los ojos no la han visto, sabemos que la vamos a ver. Sabemos que lo vamos a plasmar. Y para eso es que nos dieron los ojos. Ojos para ver lo que todavía no se ha creado. Es un tanto paradójico, pero realmente es así desde el punto de vista espiritual. Y es esta incredulidad lo que nos impide a nosotros ciertamente tomar lo que Dios tiene o dijo que debíamos tener nosotros y que está hecho para nosotros. Cuando mi Señor Jesucristo fue crucificado y fue sepultado en esa cueva de la que luego resucitó, dice mi Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 14, 24 al 29, comienza allí diciendo que Jesús, después que resucitó, vino en medio de sus discípulos y le dijo a ellos: paz a vosotros. Y comió con ellos, compartió con ellos y estuvo hablando allí con ellos. Pero dice también mi Biblia que había uno, Tomás, llamado Dídimo, que no estaba en el lugar.
cuando los discípulos que vieron a Jesús, los 11 que vieron a Jesús, se encuentran luego con Tomás. Le dicen a Tomás: al maestro hemos visto. Y él dice, Tomás le dice al resto de los discípulos: no creeré eso si yo no viere al maestro en sus manos y le viere los agujeros, las heridas en sus manos, y metiere mi dedo allí en su mano, y mi mano la metiere en el costado del Señor. Si no hago eso, no creeré. Luego dice mi Biblia que pasados 8 días estaban juntos nuevamente los 12. Esta vez estaba Tomás. Y puesto en medio, cuando el Señor entró allí, le dijo a Tomás: Tomás, ven, pon tu mano en mi mano y mete tu dedo en mi herida y mete tu mano en el costado. Y no seas incrédulo, dice, sino creyente. Y lo obligó a meterle la mano en el costado y a tocarle la herida. Y yo creo que por esa es una de las razones, sabía Jesús que se iba a encontrar con esto. Por esa es una de las razones por las que Él resucita con estas señales, con los estigmas, con las heridas en sus manos, las heridas en sus pies y el costado herido. Así que le dice a Tomás: pon tu mano acá. Y cuando es obligado a meter la mano en el costado y a tocar la herida de sus manos, Tomás da esta declaración o esta expresión. Dice: Dios mío, Señor mío. Y Jesús le responde y le dice: Tomás, porque has visto, has creído. Observe esto: Tomás, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cómo quedaría en ese momento? No lo describe la Biblia, pero quiero imaginarme la sorpresa, además de la evidencia de un hombre que caminó todo el ministerio con Jesús y que además de eso lo vio hacer cualquier cantidad de milagros y lo escuchó de su propia boca pronunciar palabras de lo que iba a ocurrir. Estaba cuando dijo que iba a resucitar y él se atrevió a decir que no lo creía. Ahora, usted dirá, ¿el único era Tomás? Yo creo que todos, en el momento en que Jesús se le presentó, tampoco creían que Jesús podía resucitar, porque si no el ángel no le hubiese dicho que a qué estaban mirando y por qué lo buscaban a él en la tumba, sino que se acordaran de la palabra que le había hablado Jesús. Entonces, es bienaventurado una persona cuando él cree y aún no ha visto. Porque el que cree lo que no ha visto sabe que lo verá. Pero el que ve, el que solo ve, no tiene oportunidad. Él no creyó. Él no ha creído. Él vive atrasado. Porque el que cree, crea. El que cree, descubre, lleva a la realidad, lleva a la evidencia. Que luego los que ven se asombran. Los que ven, los que solo ven, se asombran. Pero el que no ve, o sea, el que solo ve, nunca tendrá la capacidad para crear, mucho menos para creer. Pero el que cree, siempre tendrá la capacidad de tener algo nuevo, de hacer algo nuevo, de descubrir lo que está más allá. Y hoy quiero que tú puedas entender lo que realmente necesitamos hacer. Que hay cosas que aunque no las puedas ver, sabes que están allí y que te vienen a dar fuerza para hacer verdad, para hacer realidad aquellas cosas que tú aún, tus ojos todavía no has podido ver, pero tú sabes que las puedes hacer. Si Dios lo puso en ti, si Dios te dio el sueño, si Dios te dio la visión, es porque eso se puede hacer.
Si cabe dentro de ti, entonces se puede hacer. Si lo puedes soñar, entonces lo puedes hacer realidad. No seamos como Tomás, que por lo visto, y así como el resto de los discípulos, a pesar de que vieron los milagros, las maravillas de Jesús, vivieron todo ese tiempo esperando siempre que Jesús hiciera, pero nunca pensaron que ellos podían hacer. Este es el inconveniente, o este es el problema, que siempre le añadimos estas cosas a Dios, no sabiendo que Dios habita en nosotros y puede hacer estas cosas con nosotros. Es la declaración de la palabra lo que hace posible que esto ocurra. Cuando usted ora, cuando usted está meditando, Dios muchas veces no le habla a usted con palabras, no le habla al oído. Yo suelo decir que cuando Dios habla al oído, que usted escucha esa voz audible, es porque usted está tan en tinieblas, usted está tan exhorto en otras cosas que uno le da la capacidad para entender lo que Dios le está diciendo. Porque Dios suele hablar con imágenes. Cuando usted dice silla, aunque pronuncia la palabra, en su mente, cuando usted escucha esa palabra, en su mente, usted no detalla allí las letras con que se escribe la palabra silla. Usted lo que lleva a su mente inmediatamente es la imagen de cómo es una silla. Y además de eso, las múltiples formas o variedades de silla que pueden haber, que le permite al hombre crear algo donde sentarse, o cómo hacer con algo que se llame o que le dio el nombre o el significado de silla. Usted no escribe allí la palabra, las letras, sino que usted le da forma a una imagen. De esa manera Dios habla a nosotros. Y yo decía el viernes pasado que le hablaba de estar enfocado en la meta. Es porque tú concibes dónde vas a terminar y cómo lo vas a hacer. Por eso Dios nos habla de esa visión y de esa meta al final para nosotros alcanzar. Si tú no tienes la capacidad de discernimiento, si tú no tienes la fe suficiente para creer que lo puedes llevar a cabo, tú nunca te pondrás a hacer eso. Tú nunca comenzarás a realizar o a tomar los pasos que son necesarios para llegar a ver eso hecho realidad. Necesitamos de alguna manera crear y poner por obra lo que Dios dijo. Hebreos, vea, así como dice el Principito que lo esencial es lo que no se ve. El Señor nos dice a nosotros en Hebreos 11:3, dice que por la palabra fueron hechas todas las cosas por el poder de la palabra. Por la fe. Por eso necesitamos fe. Por la fe entendemos haber sido constituidas todas las cosas por el poder de Dios. De manera tal que lo que hoy vemos fue hecho de lo que no se veía. Si tú no crees, tú no vas a ejecutar. Si tú no crees la palabra que estás recibiendo, tú no sales a hacerla. Si tú no estás creyendo, tú no estás cambiando. Las conductas, los errores, sigues en lo mismo y no te das cuenta porque sigues con tu mente entenebrecida y tus ojos adaptados a solamente lo que ya crean otros, por lo cual te guías por solo los sentidos que perciben el exterior y no por el sentido principal, que es el sentido espiritual, almático de lo sobrenatural que llevas dentro para poder hacer realidad lo que naturalmente tus ojos pueden ver. Tenemos que ser guiados por el Espíritu y tenemos que saber escuchar lo que sale de mi corazón. Lo que yo estoy hablando, eso es lo que yo estoy creyendo. Y solamente las personas hacen lo que creen. Trabajan en lo que creen.
Y aunque no tengan fe sobre eso, si no es lo que les agrada y los que están haciendo, vivirán amargados haciendo aquello que no les agrada hacer. Por eso algunas personas están desempeñando algunas cosas o realizan algunas actividades que no les agradan. A veces nosotros inclusive, nuestro oído se perturba cuando estamos escuchando sandeces, necedades de personas, soeces, aquellos ataques que vienen de parte del enemigo, y quien está hablando en ese momento no se percata que es usado por Satanás para atormentar a aquel que le está escuchando. Por lo cual a veces el que discierne aparta aquellas cosas, las quita. Tenemos que aprender a ver. Tenemos que aprender a ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Ojos para ver el alma, ojos para ver el sufrimiento, ojos para ver el dolor, ojos para ver el éxito, ojos para ver la grandeza, ojos para ver la gloria de Dios. Estamos tan dominados por la circunstancia que solamente el exterior es lo que nos hace saber a nosotros lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo. Y no sabemos, no nos percatamos que tenemos la capacidad de poder cambiar todas estas cosas que están ocurriendo. Cuando a alguien le pasa algo y se queda estancado allí, él está viviendo en el pasado y difícilmente puede vivir el día a día o el diario, el presente de hoy, para poder hacer un futuro mejor. Se queda tan estancado, anclado al dolor y al sufrimiento, que por esa razón la venganza y la amargura entran en el corazón. Y lo único que va a querer es resarcir o querer quitar un dolor con otro dolor, causando otro dolor. Por eso no nos damos cuenta de las palabras que llevamos, la conversación que tenemos o cómo nos acercamos a una persona para darle la buena nueva o algo que le puede ayudar. Lejos, no meditamos, no nos detenemos, y lejos de venir a edificar con lo que estamos hablando, no nos damos cuenta que estamos destruyendo. Por eso les cuesta poder salir de una circunstancia, de una dificultad. Se dedican solo a hacer aquello que ya está hecho y que conocen y que no quieren dejar. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero es necesario que el que le busca crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, si el que tiene fe va a agradar a Dios, y si agrada a Dios, va a recibir el premio de aquello que Él está creyendo que puede alcanzar, que puede lograr. Y alguien que tiene fe no se ocupa de lo que está ocurriendo con los demás. Alguien que tiene fe está centrado en llevar a cabo el propósito que él tiene, en hacer realidad aquello que Dios le ha puesto en él. No está dependiendo de lo que ocurre a su entorno, a su alrededor. Él es de las personas que cambian. Él es de las personas que hacen que las cosas se produzcan, que las cosas sucedan. No espera que las cosas sucedan para él cambiar. Con lo que él cambia, él puede cambiar todas las cosas alrededor. Son personas que resplandecen, como Moisés le resplandece el rostro, porque siempre están hablando de cosas que edifican, cosas que bendicen, cosas que van a llevar a las personas a otro nivel, a otra cercanía a Jesús, al Espíritu Santo, a una dependencia total de lo que es Dios y del cielo y de la voluntad de Dios y no de la voluntad de ellos. Cuando entendemos esto, vamos a ver que todo lo que ocurre a nuestro alrededor tiene una dependencia de un ámbito espiritual, el cual llega a ser más poderoso que lo terrenal. Me encanta el pasaje en el libro segundo de Reyes, capítulo 6, de Eliseo, que enfrenta a los sirios. Y aunque él no va a una batalla, él está peleando una batalla con los sirios de una manera muy particular, porque dice en mi Biblia que los sirios querían poner sitio en Jerusalén, querían ir allá a atrapar al rey, querían capturarlo, pero cada vez que el rey de Siria proponía
hacer un ataque o secuestrar al rey o matarlo o atacarlo, antes de que ellos llegaran a hacer eso, ya el rey sabía lo que iba a ocurrir. Sorprendido por esto, el rey de Siria reúne a su ejército y a los líderes, a los principales, a los que comandaban el ejército, y le dice a ellos: hay un traidor en medio de mi ejército, porque es imposible que el ejército de allá, de Jerusalén, conozca, sepa. En Israel saben con anticipación lo que yo voy a hacer. Y por lo cual nosotros no hemos tenido víctimas. ¿Quién es el que me está traicionando? ¿Quién es el que está llevando esta información? ¿Quién es el que te está diciendo de antemano a nuestros adversarios lo que nosotros vamos a hacer? Y entonces le dice uno de los comandantes, le dice al rey de Siria, le dice: no, señor, no hay traidores, sino que en medio de Israel habita el profeta Eliseo. Y él, no sé cómo, sabe con anticipación qué cosa es lo que nosotros vamos a hacer. Y le alerta al pueblo, le alerta al ejército, le alerta al rey. Y el rey de Siria, muy naturalmente, muy terrenalmente, responde con la ira que responden aquellos que no tienen fe. Y da una orden y dice: vayan y atrápenlo y destruyanlo, mátenlo, captúrenlo, hagan cualquier cosa con él. Pero tiene que acabarse porque yo voy a dar cuenta de Israel. Pero el Señor había dispuesto que Israel no iba a ser tocada por nadie. Así que salen ellos, todo un ejército, a buscar un solo hombre. Le temían tanto que un ejército salió a buscar un solo hombre. Y cuando Eliseo está con su sirviente Gehazi, preocupado porque ve entonces, cuando sube a la colina, ve aquel ejército de Siria que viene tan solo contra ellos. Y le dice entonces allí a su señor, a Eliseo, le dice: Señor mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque viene todo ese ejército contra nosotros dos. Y está preocupado. Y aquel hombre llora. Y aquel hombre, no sé, cree que hasta allí llegó. Posiblemente le dijo: hasta aquí llegué. Listo, nos van a matar. Van a acabar con nosotros. Y ese es el miedo que a veces nos da a nosotros. Por eso a veces no actuamos. Por eso nos rendimos. Por eso dejamos de hacer las cosas. Por eso creemos que Dios no nos mandó a hacer eso. Porque no entendemos que van a venir las pruebas para que nuestra fe sea fortalecida y para que nosotros, creyendo en Dios, más rápido podamos hacer lo que Dios quiere hacer, porque lo que Dios va a hacer no es de lo que está hecho, sino algo que nunca se ha hecho, que Él ya lo tiene hecho en el cielo, pero es necesario que nosotros le demos forma acá, usando nuestra visión, usando nuestras manos, nosotros le podamos dar forma aquí. Pero nosotros a veces no entendemos eso. Estamos pasando por situaciones críticas, sobre todo el año pasado, y lo que va de este año seguimos más o menos igual. Y todavía no terminamos de despertar, que hay nuevas oportunidades, que hay cosas que no se han hecho, que muchas cosas van a cambiar, que la fuerza laboral va a cambiar, la forma de hacer negocio va a cambiar, la forma de comercializar va a cambiar, la forma de trabajar va a cambiar, por lo cual la familia inclusive se va a edificar y se va a fortalecer, porque vamos a poder hacer muchas cosas desde casa y vamos a compartir, muchas cosas van a cambiar, la forma de instruir, la forma de edificar, la forma de educar inclusive va a cambiar, va a variar. Pero nosotros todavía no lo entendemos y por eso queremos estar amarrados a lo pasado. No nos damos cuenta que Dios nos dio un golpe de estado de una sola vez para todo el mundo. Las economías son globalizadas, las sociedades son globalizadas y todas las cosas son globalizadas. Ya no somos nosotros simple y llanamente un país. Las fronteras casi no se distinguen entre unos y otros porque estamos tanto en un lugar como podemos estar en otro. Así que no terminamos de entender eso. Así a veces nosotros nos da el miedo, nos da el temor. Y como viene y le dice al hombre terrenal porque no invoca al Señor. ¿Y qué hace Eliseo? Esto es lo sorprendente, el versículo 16 y 17. El hombre ora.
Él tiene una comunión con el Señor. Eliseo tiene una comunión con el Señor. Y ora a Jehová y le dice, Señor, ábrele los ojos a Giezi para que él pueda ver. E inmediatamente el Señor le abre los ojos y Giezi le dice, ahora vas a ver que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Y eso a veces no lo entendemos. Y él viene orando, viene el Señor, le abre los ojos a Giezi. Y Giezi entonces puede ver las planicies, puede ver los montes, el valle que está allí. Y ve aquella cantidad de hombres a caballos y carros de fuego que los están rodeando. Y se da cuenta que son más que los sirios. Llega a ver que son más que los sirios. ¿Y cuánto nos impide a nosotros ver? Necesitamos abrir nuestros ojos. Ojos para ver lo que está detrás de la circunstancia que va a ocurrir. Ojos para ver el verdadero sentir del alma de alguien más. Ojos para ver lo que está aconteciendo detrás de lo que están viendo tus ojos. De las circunstancias que hoy ves. A veces vemos acá a alguien que con una sonrisa te puede saludar, pero cuando tienes discernimiento, entonces puedes ver que hay dolor en su alma. Así como puedes ver que hay amargura, como puedes ver que hay deseos de venganza, como puedes ver que hay cualquier cantidad de sentimientos y emociones encontrados, que ninguno son buenos. ¿Y por qué nosotros, la mayoría, no lo puede ver? Porque carecemos de la práctica en la fe. Carecemos de poder tener esa comunión con el Señor y entonces saber qué es lo que va a venir. Porque mi Biblia dice bien claro que cuando venga el Espíritu, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 16, dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a donde hemos de ir, por el camino de la verdad. Y Él nos dará a conocer las cosas venideras. Él nos va a dar a conocer las cosas venideras. Entonces, si nosotros tenemos una dependencia del Espíritu, sabemos entonces cómo superar cada circunstancia, cada situación que se nos esté presentando hoy, porque aunque estos ojos no los estén viendo, por fe yo creo que eso va a cambiar. Yo he dicho, mi fe no niega la realidad, mi fe cambia la realidad, porque sé que lo que está ocurriendo hoy tiene un trasfondo, tiene algo diferente. Espero que Dios obre y hay algo que entonces me va a permitir a mí conocer o saber o llevar a cabo lo que todavía no he podido ver, pero que sé que lo puedo hacer porque Dios lo puso en mí. Si Dios lo puso en mí, entonces se puede hacer, señores. Lo puedo llevar a cabo. Ahora, imagínate, ¿qué es lo que has estado pensando? ¿Qué es lo que has estado analizando? ¿Qué es lo que crees tú que puedes lograr? Hágase esta pregunta y hágase esta reflexión. Pregúntate inclusive por qué todavía llevas el dolor en tu corazón. ¿Por qué llevas el deseo de hacer daño, de causar una venganza, de hacer algunas cosas a las que estabas acostumbrado, que debiste haber dejado hace tiempo, pero que las sigues practicando? ¿Te sientes cómodo en eso? Yo sé que lo que viene va a generar una incomodidad, porque tu carne no está acostumbrada a eso. Tu carne no sabe, no conoce de eso. Observe algo. El capítulo 5 del libro de Hebreos evidencia la condición en la cual vino Dios a esta tierra y vino a servirnos. Y nos muestra de alguna manera cómo es que se utiliza el poder que vino a Jesús en el momento en que fue bautizado por el Espíritu Santo. Y dice inclusive allí, Pablo, que creo yo es el escritor a los hebreos, está narrando y dice que Jesús aprendió obediencia. Y con dolor la aprendió por lo que sufrió. Pero que Jesús también en los días de su dolor, en los días en que fue de alguna manera sometido a las peores circunstancias y a la forma más negativa de lo que puede esperar a alguien, Él clamó al Padre y el Padre le oyó, por lo cual
él tenía una garantía de resurrección. Y él creyó eso, aunque sus ojos no lo veían, como lo creyó Abraham. Sabía que tenía una certeza de que si mataba a Isaac, Dios se lo iba a devolver aún de los muertos. Jesús también sabía que si moría en la cruz, Dios ciertamente iba a cumplir su palabra de resucitarlo. Sus ojos todavía no lo veían, pero él lo creyó. Y es lo que está evidenciando allí Pablo cuando escribe a los hebreos y le da a conocer el padecimiento de Jesús, por qué padeció y qué le garantizó a Jesús que ciertamente iba a resucitar, como también nos garantiza a nosotros que si nos proponemos hacer lo que sentimos en el corazón, lo podemos lograr, podemos llevar a cabo eso. Dios va a estar allí y Dios te va a garantizar, a pesar del padecimiento, del sufrimiento y de todas las cosas que pueden ser adversas y que tienes que pasar, hay una garantía de que Dios está allí obrando para hacer lo que Él dijo que iba a hacer contigo. Si leemos nosotros en Hebreos 5, quiero leerle una parte, porque ¿qué ocurre? Él explica que nosotros debemos ser maestros. En este tiempo, a estas alturas, ya nosotros deberíamos ser maestros de cómo usar el poder de Dios. Pero que debido a que nosotros en nuestra flojedad y la falta de práctica nos hemos quedado estancados. Vea lo que dice en Hebreos 5. Hebreos 5:11 dice lo siguiente, acerca de esto que te estoy explicando. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque es que a la gente le cuesta poder entender por más explicación, porque estas cosas a veces las queremos nosotros entender racionalmente, pero es por medio del Espíritu que debemos entenderla. Dice, acerca de esto tenemos muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La gente no está escuchando la palabra. Viene a la iglesia, la oye ese día, pero el día siguiente ya se le olvidó. ¿Por qué se le olvida? Porque no la pone por obra. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. No sabe cómo poner por obra la palabra que está recibiendo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ponga atención, este versículo es sumamente importante. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nuestros sentidos tienen que ser ejercitados por medio del uso en discernir el bien y el mal. Mientras tú estás discerniendo, mientras estás practicando, mientras estás ejercitando, van a ocurrir una cantidad de cosas que te van a poder a ti permitir conocer qué te conviene y qué no te conviene. Pero siempre seguirás la palabra de Dios. Por esa razón, la gran mayoría vive sosteniéndose de la leche y no del alimento sólido. El alimento sólido es para aquellos que de verdad entienden, reciben una palabra y salen a hacerla. Y a pesar de que las circunstancias les son adversas, continúan. A pesar de que pueden fracasar en algún intento, ellos se levantan seguros de que lo pueden hacer. Es la práctica, es el ejercicio. Y los sentidos entonces se van ejercitando. A eso se le conoce por fe, porque yo voy a llevar a cabo alguna cosa que aunque parezca imposible, tengo por certeza que la puedo hacer. Eso no lo puede hacer ninguno que albergue en su corazón todavía sufrimiento, dolor,
deseos de venganza, falta de perdón, sentimientos encontrados, la gente que se mueve en medio de un chisme, de rumores, de aquellas cosas, de aquellas calumnias, que se sientan en sillas de escarnecedores, aquellos que tienen el tiempo dedicado a hablar de la vida de los demás, porque el que conoce su propósito, el que sabe que está ungido, el que sabe que fue llamado a hacer algo, él va a responder como le respondió Nehemías a Tobías. Cuando Nehemías levantaba el templo, una obra imposible, estaba levantando los muros, que dichos muros fueron levantados en apenas 50 días. Ellos no creían que él podía levantar los muros de la ciudad. Y le mandaron a llamar, cuando vieron que estaban haciendo los muros, le mandaron a llamar y le dijeron: ven, siéntate con nosotros, comamos y bebamos. Y Nehemías respondió a Tobías, porque sabía cuáles eran las intenciones que tenía Tobías con él. Le dice: mira, yo no puedo ir porque yo hago una obra que fue ordenada por Dios. Y Tobías había dicho que eso que estaban haciendo allí, le pasaba una zorra por encima y eso se caía. Y que quién los iba a prosperar a ellos. Por lo que Nehemías responde inclusive y dice: el Dios al cual servimos, Él nos va a prosperar. Él nos prosperará. Tenía una certeza, sabía quién le había revelado que tenía que hacer los muros. Y sabía que la asistencia de Dios, la ayuda de Dios, la mano de Dios no les iba a fallar. ¿Y por qué lo mandaron a llamar? Porque hay gente como Tobías, que cuando tú comienzas a hacer algunas cosas, cuando tú comienzas a hacer algo, la gente te dice que eso no se puede hacer, sobre todo aquellos que nunca lo han hecho. La envidia se llama eso, y dice: no, eso no se puede hacer. Cuando ven que tú no te vas a detener, que nadie te puede detener, entonces te quieren decir ellos mismos cómo es que lo tienes que hacer. Pero cuando tú no aceptas el cómo, porque tú estás regido por el Espíritu y no por los hombres que te quieren desviar o quieren que tú los hagas a su manera, y ven que has terminado la obra, entonces te dice: yo siempre estuve contigo. Ese tipo de gente no puede estar nunca contigo. Ese tipo de gente tiene que ser desechada, tiene que ser apartada. Es por eso que es importante conocer lo que no se ve, sabiendo que nosotros lo podemos ver, lo que llevamos a cabo. Hay cosas que no se ven, que son más poderosas que las que se ven. Una junta de médicos que estaban dedicados al estudio del ser humano, del cuerpo humano, le dijeron a Pasteur en una oportunidad: usted siempre habla del espíritu. Usted siempre habla, porque Pasteur, a pesar de todo y lo científico que el hombre era muy de Dios y muy lector de la Biblia. Al extremo que él fue el mismo que dijo también que un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero mucha ciencia acerca el hombre a Dios. Porque no existe ciencia sin Dios. Tremendas las palabras que dice este hombre. Un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero mucha ciencia acerca al hombre a Dios, porque no existe ciencia sin Dios. Y cuando la llegas a comprobar, en pocas palabras, creo yo que lo que está diciendo, un poco solamente te hace mediocre. Cuando tienes mucha, entiendes entonces que todo lo que está allí y lo que funciona científicamente no puede funcionar sin la mano de Dios. Y él es interpelado por aquella comisión que le entregan una cantidad de médicos que están allí y le dicen: usted siempre habla del alma y usted siempre habla del espíritu. Hemos abierto más de 100,000 cadáveres, dice, y a personas inclusive en intervenciones vivas, dice, y no hemos hallado ni hemos visto rastro nunca, ni del alma ni del espíritu. Y él respondió y le dijo: cuando muera vuestra madre, cuando muera tu madre o cuando muera su madre, pártanla en 1000 pedazos y vean si en alguno de esos pedazos pueden encontrar el amor que tenía por ustedes. Tremendo.
Hay cosas que no se ven que llegan a ser más poderosas. Cuando tienes fe, tienes amor. No es posible que tú tengas fe si no tienes amor. Y este amor es el que te lleva a llevar a cabo lo que por fe estás creyendo que puedes hacer. Vea, el Señor le dice a Samuel en el momento en que manda a ungir a David, ve a los hijos de Eli, ve a Eliab. Y Eliab cuando se presenta allí, de los hijos de Isaí, perdón, y Eliab se presenta, lo primero que dice Samuel, ciertamente yo estoy acá delante del rey de Israel. Sus ojos estaban viendo lo que a él le parecía que Dios había escogido. Pero se lleva una sorpresa cuando Dios le dice, ese no es. Ese tampoco, ese tampoco, ese tampoco. Pasan todos los hijos hasta que mandan a buscar a David. Y le dice estas palabras a Samuel. Al primer libro de Samuel 16:16. Él dice allí, le dice, Samuel, no te dejes llevar, no te impresione el parecer de la persona. Porque yo lo desecho, dice, pues Jehová no mira el parecer que miran los hombres. Jehová mira el corazón. Jehová mira cómo piensas. Jehová mira cómo haces. Jehová mira cómo estás programado adentro. Jehová sabe cuáles son los sentimientos que tiene dentro. Él es el que conoce el corazón. Él es el que da la palabra, y esa palabra, que es espíritu, es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Él sabe, cuando da una palabra, si tú la pones por obra, sabe entonces qué es lo que llevas por dentro. Esa capacidad de discernir también la pone Dios en nosotros. Vamos ejercitando nuestro sentido y sabemos si alguien está acorde a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo. Agar, en un momento determinado, le dicen previamente, cuando queda embarazada y huye de Sara, viene y le dice allá el Señor, porque le encuentra el ángel y le dice, ¿por qué huiste de allí? ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Qué es lo que te pasa? Dice, no, porque no soy de agrado a mi ama. Ok, vuélvete allá, le dice. Vuélvete allá, porque llevas un hijo en el vientre, lo cual vas a llamar Ismael. Y yo haré de él una nación grande y poderosa. Pero Agar no está dispuesta para escuchar, no está dispuesta. Oyó indudablemente las palabras que le dijo el ángel, pero ella no las escuchó. Así que llega un momento en que Sara queda embarazada, tienen a Isaac, y cuando se da cuenta de que Ismael, que ya había nacido, está maltratando a Isaac, la manda que salga fuera. El Señor se le presenta a Abraham y le dije, no temas a lo que te pida tu esposa. No temas a nada. El Espíritu le está diciendo algo que el hombre no dude en ningún momento en hacer, y echa fuera con un odre de agua y algo de pan a la sierva, que es Agar, y a su hijo, que es Ismael. También le había pedido a Abraham, al Señor, que hiciera algo con Ismael, y él le dijo que le iba a hacer de él una nación grande y poderosa. Así que es echada fuera Agar, pero a Agar se le olvidó por completo la situación, lo que le habían dicho. Y no sé si tenía la fe suficiente, pero así somos nosotros cuando no ponemos por obra la palabra. Y nuestros ojos quedan limitados nada más a ver las circunstancias. Porque a pesar de que recibimos la palabra acá, nosotros no buscamos la manera de que ella se lleve a cabo. Cuando aquella mujer va camino al desierto y ve que ya no hay agua, se le acabó el agua, entonces deja al niño abandonado debajo, dice allí que lo pone debajo de una encina, debajo de un árbol, lo coloca allí, y ella se pone lejos para no oír el llanto ni saber cuándo muere el muchacho. Entonces dice mi Biblia, el libro de Génesis capítulo 21, dice mi Biblia que se le presentó el ángel una vez más y le dice, ¿qué tienes, Agar?
Y entonces le dice que está allí, dice, ve, busca al muchacho, levántalo, porque yo haré, le vuelve a ratificar la palabra, yo haré de él una nación grande y poderosa. Y ella fue, buscó el muchacho y dice en mi Biblia, entonces le abrió los ojos el Señor. Y cuando Agar miró una fuente de agua. La fuente siempre estuvo allí, señores. Pero ella no la había visto a causa del dolor, del sufrimiento, del deseo de venganza, ya esperando inclusive lo que naturalmente ocurre, que el muchacho se muriera. Y eso nos ocurre a nosotros. Eso nos ocurre a nosotros. Cuando somos abrumados por las circunstancias, lo que está ocurriendo, no tengo trabajo, el dólar sube, el gobierno sigue y siguen apretando la pandemia y todo, no tengo chance para trabajar. Mis ojos solamente ven lo que tengo alrededor. Tienes que buscar de Dios para que te abra los ojos y puedas ver lo que hasta ahora no has podido ver. Gente con padecimientos a tu lado, gente con necesidad, pero tú no puedes ver eso. Porque ese no es, aparentemente no es propósito para ti. Venimos a la iglesia, gente que está peleando su batalla. Y nosotros no podemos ver eso. Nosotros no podemos ver la necesidad que tiene el mundo, la gente que está allá afuera. No lo vemos, no lo captamos. No estamos donde deberíamos estar porque aparentemente nosotros no nos hemos dado cuenta. No estamos usando el discernimiento. Como Agar, no vemos la fuente que estaba allí. Tiene que venir el Señor y abrirnos nuestros ojos. A veces nos va a ocurrir, señores, que nosotros tenemos que comenzar con algo pequeño. Pero como se nos habla de lo grande, nosotros no entendemos que por ello tenemos que comenzar. Mi pregunta hoy es lo siguiente: ¿qué es lo que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que hasta ahora no puedes ver? ¿Qué es lo que tienes que buscar? ¿Y de dónde lo has estado buscando? ¿Por qué dejaste de congregarte? ¿Por qué dejaste de asistir? ¿Por qué dejaste de orar? ¿Por qué dejaste de leer? ¿Por qué dejaste de creer? Si realmente estamos en un proceso y en medio del proceso conocemos las cosas grandes que hace el Señor. No es sino en la medida en que vamos siendo nosotros perfeccionados. Nosotros no somos perfectos, estamos en un proceso constante de continuo crecimiento y debemos estar allí. Así que vamos a comenzar con algo pequeño. Elías, después de que acaba con todos los profetas de Baal, los falsos sacerdotes y todos aquellos que ministraban, le dice al rey Acab, después que está allí, sube al monte, al monte Carmelo, está allí y sube y le dice a Acab, corre, le dice, corre, porque una gran lluvia se avecina. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Corre, porque una gran lluvia se avecina. Una gran lluvia, le dice el profeta. Y quizás acá en aquel momento vio a todos los lados, no veía ni siquiera nubes. Pero acá comenzó a bajar. Y entonces le dijo Elías a su siervo, el sirviente que tenía, le dice, ve al mar y corre y ve y dime lo que ves. Y el hombre fue corriendo al mar y regresó y le dijo, yo no veo nada, porque cada vez que ordenamos de esa manera, nuestros ojos no están preparados para ver lo que espiritualmente ya Dios determinó que iba a ocurrir. Y Elías tenía eso. Elías, como muchos de nosotros, tenemos eso de ver y saber lo que grande que viene. Por eso le dijo acá, una gran lluvia se avecina, corre, porque te va a agarrar, se va a inundar todo. Así que cuando viene el sirviente y le dice a Elías que no ve nada, le dice, ve, regresa 7 veces. Y cuando volvió a la 7ª vez, entonces le dijo, veo una nube pequeña, como una mano de un hombre.
La mano de Dios está allí. Y se va a ver el inicio como muy pequeña, dependiendo de la fe y de lo grande que tú puedas ver, va a crecer. En ese mismo instante vino entonces, se juntaron todas las nubes y vino una gran lluvia, como Elías había dicho. Lo que va a comenzar de pequeño terminará en algo grande. Si Dios ha dicho que será grande y Dios ha dicho que nosotros nos levantaremos en gran poder y que la iglesia será grande y poderosa y que los que aquí se congregan, su descendencia será bendita y será poderosa sobre esta tierra, por lo cual enseñaremos, iremos, veremos lo que lleva a la gente por dentro y de acuerdo al discernimiento que tengamos hablaremos a ellos. Será grande lo que viene. Ahora, hoy te digo, no es que no van a ocurrir situaciones adversas, pero tienes una promesa de algo grande. Yo sigo esperando en el Señor. Si mañana no ocurre lo que yo espero en Dios, seguiré el día siguiente y el día siguiente hasta que ocurra. Y si no ocurre, seguiré esperando en Él. Yo confío en Él, en su palabra, mientras yo voy a estar haciendo lo que Él me dijo que tenía que hacer y voy a estar luchando por aquello que dijo que tenía que hacer. Por eso no me detendré y le pido al Señor todos los días, no que me quite las pruebas, sino que me dé la fuerza y la sabiduría para superarla. Que si algún inconveniente tengo con alguien o con alguno, me dé la sabiduría para que con amor le pueda hablar y lo pueda levantar y le pueda cambiar y le pueda transformar. Que no sea mi boca, que no sea yo, que no sea mi parecer, sino que sea el Espíritu obrando en mí, soltando la palabra que necesitan aquellos para cambiar. Poder ver que pueden crecer. Pero sin Dios, sin Jesús, tú no puedes hacer absolutamente nada. Sin Él es imposible hacer algo. Fuera de mí es imposible hacer algo. No podéis hacer nada, dijo Jesús, fuera de mí. Así que piensa, medita cómo estás obrando, qué es lo que estás hablando y qué es lo que está aconteciendo a tu alrededor, en tu entorno, a fin de que pidas al Señor correctamente que te abran los ojos y verdaderamente tus ojos sean para ver lo que hasta ahora no has visto. Pero debes saber que es un compromiso y es una responsabilidad. Nadie lo va a hacer por ti, solo tú. Solo tú. Edifica tu familia, edifica tu iglesia, edifica todo lo que tienes, edifica todo lo que tú eres. Cámbialo y transfórmalo. Sométete al Señor, exponte a la palabra y entonces verás la desnudez. Verás realmente quién eres y podrás cambiar en el nombre de Jesús. Padre, te bendigo. Te doy gracias una vez más porque a ti te ha parecido, Señor, abrir hoy los ojos y despertar los oídos de esta tu iglesia, a fin de engrandecerla, porque a veces no entendemos, Señor, que buscamos grandes cosas y buscamos prosperidad, pero esa misma no la podemos tener si primero no creemos tu palabra, por lo cual deseamos, Señor, encontrarnos y sabernos salvos. Cuando somos salvos, entonces hacemos todo lo que tú nos has ordenado. Por eso, hoy, danos el entendimiento, danos la sabiduría, para que sea tu voluntad hecha sobre esta tierra, Señor, y que nosotros no fallemos, que nosotros seamos guiados por el Espíritu y que si en algún momento nos desviamos, tú pues permita que tu Santo Espíritu nos haga retraer nuestros pies y volvamos a la senda de justicia que tú nos estableciste. Te ruego pues ayúdanos, porque ciertamente el ejercicio de nuestro sentido es lo que necesitamos poner en orden, poner en avance, de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que creemos y de acuerdo a lo que tú nos dices que debemos hacer. Porque ¿cómo veremos lo grande de tu pueblo? ¿Cómo cambiaremos todas las cosas a nuestro alrededor si nosotros, que oramos en todo momento, que nos den la dirección y nos den la sabiduría, no ponemos por obra lo que tú nos estás diciendo? Algunos de nosotros nos hemos quedado inclusive guardados en nuestros hogares, en nuestro recinto. Ahí estamos, Señor, y no salimos de él. Aun cuando recibimos la palabra, en ese momento no salimos a ponerla por obra. No se convierta también este recinto en esos que se guardan para engordar
y nunca poner por obra, aún para su propio beneficio, lo que tú nos estás diciendo. Yo te pido pues hoy, en el nombre de Jesús, nos ayudes a llevar a cabo todo lo que tú nos estás diciendo. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias y yo te doy la gloria por siempre y para siempre. Recibe la adoración en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.